Usted decide, su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Hola, muy buenas noches. Qué gusto de saludarlos en este viernes 19 de noviembre del 2021, 8 de la noche. Usted está en su programa Decide, rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2021. Hoy en nuestro programa número 9, ahora completamos 3 semanas de su programa Usted Decide. Vamos a estar conversando sobre las relaciones internacionales como tema para la campaña electoral. Todo el tema de la política exterior, todo el tema de las relaciones con otros países será un tema importante. Hoy lo vamos a estar analizando con don Sergio Araya Alvarado, politólogo, analista político de este espacio. Y más adelante, a partir de las 8:30 de la noche, va a estar don Carlos Carranza Villalobos, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. En este camino, en el cual esperamos el próximo miércoles 1 de diciembre, iniciar ya con los candidatos a la presidencia de la República, candidatos a diputados durante los primeros 15 días de diciembre y durante todo el mes de enero. Así que gracias por acompañarnos. Permítame ir a un corte comercial y ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Coop Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Coop Alianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Ocho de la noche con
Gracias por continuar con nosotros. Hoy, con las disculpas del caso, algunos elementos aquí en los amparados de Internet, muy posiblemente a esta hora, el viernes, mucha gente en conexión. Estamos dando las mejoras necesarias para nuestros próximos programas. Hoy nos acompaña el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo, analista político, con quien vamos a estar conversando esta primera media hora, mientras mi invitado se conecta a las 8:30. Sergio, buenas noches. Qué importante el tema de las relaciones internacionales, la política exterior, que hay que decirlo, ha estado tan frío como la noche que está hoy helada aquí en Desamparados. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a las personas que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas y al equipo que nos acompaña desde producción. Imagínate, si en Desamparados está frío, ¿cómo estará acá en Vázquez de Coronado? Todavía más frío, diría que gélido. Y bueno, sí, porque utilizando ese mismo símil, perdón. Cerca del cielo, ya están a un paso de tocar el cielo ustedes ahí arriba. Tocar esa hermosa luna llena que se ve en el cielo, un cielo despejado, eso sí. Pero ciertamente, haciendo el símil con lo que hablábamos del clima y demás, en general la campaña política es fría. Creo que eso para nadie es un secreto, a pesar de que ya tenemos más de un mes, a pesar de que hay tantos candidatos, a pesar de que hay tantas posibilidades de promover un mensaje, no solamente a través de los medios tradicionales, digo yo, para que no sea tan oneroso. Hoy es 8, lo veíamos con el tema de las plataformas digitales, pero a pesar de todo eso, efectivamente la campaña está fría, el abordaje de los temas también es frío, y particularmente este tema que hoy nos reúne, un tema que de por sí en nuestras campañas rara vez toma un sitial importante. Algunos dirán, bueno, es que no somos los Estados Unidos, donde si bien mucha de la motivación de las últimas elecciones, de las últimas 2 o 3 elecciones, han estado en aspectos de lo que llamarían ellos la política doméstica, siempre el tema internacional juega un rol fundamental, y de hecho hay incluso debates donde ese es el tema primordial, y los aspirantes demócratas, republicanos de cada proceso electoral, de alguna forma tratan de tener posturas, por lo menos a nivel general, de qué harían en el caso de llegar a la presidencia de los Estados Unidos en materia internacional. Igual pasa en la Unión Europea, más ahora, donde, por ejemplo, en elecciones de los distintos países que integran la Unión Europea, el tema internacional no puede soslayarse, porque prácticamente, especialmente a nivel de la Unión, la frontera entre lo estrictamente nacional y lo que trasciende ese estatus cada vez se torna más difícil de identificar con el tema de la gobernanza que hay a nivel europeo. Entonces muchos de los temas que se discuten en clave local realmente no se pueden dejar de entender si no es justamente con su conexión lógica más allá de las fronteras nacionales de cada uno de los países que integran la Unión Europea. Entonces, claro, cuando uno ve eso en el entorno, pues obviamente se viene para acá y se da uno cuenta de que en las campañas electorales, por lo menos, pareciera como que nosotros vivimos en otro planeta o en otra dimensión, y que lo que pasa más allá de nuestros límites naturales no nos compete o no es asunto nuestro, o simplemente nosotros no tenemos nada que decir, o nuestros políticos no tienen nada que decir con respecto a esos temas, o inclusive nosotros como ciudadanos que vamos a ejercer el voto, no tomamos esos aspectos como elementos a considerar al momento de decidir a cuál apoyar, porque sintamos que tienen planteamientos más coherentes, más concretos con respecto a esas agendas. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Bueno, es una tradición muy propia de este país, ¿verdad? Sentirnos, y lo digo con todo el respeto del mundo, el ombligo del universo, creer que lo que pasa aquí es lo único que debe de ocuparnos, desconociendo que nuestro país, primero, como dije hace un momento, es un país pequeño, es un país que no tiene ejército, por ejemplo, es un país que depende en mucho del derecho internacional y de los organismos multilaterales para solucionar conflictos con diferentes países, especialmente con países vecinos. Recordemos, si no, lo vivido con Nicaragua, cómo tuvimos que ir a los tribunales internacionales a dirimir ese conflicto, conflictos limítrofes históricos, y el conflicto particularmente cuando
el régimen de Daniel Ortega quiso tomar la isla Calero por la fuerza, que es territorio costarricense. Pero ese es un tema, pero es que además, este país, todo lo que ocurre internamente, los factores que potencian, por ejemplo, su economía, que a su vez permiten generación de empleo, producción de emprendedurismo, generación de riqueza, está directamente conectado con el mundo, con el entorno más allá de nuestras fronteras. Y esto ahora con mucha más vehemencia, lo vamos a ver ahorita, pero esto es prácticamente lo que ha ocurrido desde los inicios de la vida republicana, desde que algunos del sector económicamente poderoso de la época tomaron la decisión de incursionar con la exportación de café, con la exportación de otros productos básicos a Europa en aquel momento. Estoy hablando de la década de los 30 del siglo XIX, década de los 40, evidentemente la cosa se volvió, digamos, completamente pan de todos los días, esa internacionalización y esa incorporación al mundo. Hemos querido Sí. Pero el otro día que nos daban el dato de las redes sobre la preocupación de la gente como tema con la aprehensión de la hija de Violeta Chamorro, de Chamorro, la hija de esta señora, presidenta Agua, ¿será que el tema no es tan importante al proceso, creyendo que al ciudadano le interesa, pero que habrá una buena parte que si se le hablara del tema le prestaría atención? Claro, en este caso específico, bueno, tiene mucho que ver pues con lo que pasa en el país del norte. Creo que de todo lo que podríamos hablar en términos de política exterior o de relaciones más allá del país, obviamente lo que ocurre en Nicaragua ocupa y preocupa, y evidentemente toda esta situación que se anunciaba, la crónica de la victoria del régimen Ortega Murillo, anunciada, digo, porque prácticamente desde hace 4 o 5 meses se descabezó a la auténtica oposición que podía competir con el régimen para tratar de desalojarlos del poder. Evidentemente genera una conexión con las implicaciones que tiene esto para nuestro país en términos de inestabilidad en la región, en términos de masiva llegada de inmigrantes en condición irregular, que vengan ya sea como que busquen ser declarados asilados políticos, o bien por situaciones socioeconómicas que también están directamente vinculadas al conflicto político, ¿verdad? Nicaragua hoy está enfrentando una de las situaciones económicas más difíciles, agravada por la pandemia, pero sobre todo por esta situación de tensión que vive ese país de manera permanente y en escalada desde hace ya prácticamente 3 años. Pero digamos que es un tema que nos genera un poco de atención adicional, pero fundamentalmente por esa cercanía, ¿verdad? Y porque, bueno, aquí se ha hablado mucho de la presencia de inmigrantes y particularmente de origen nicaragüense. Entonces, ese problema, digamos, le preocupa a la población costarricense, a los medios de comunicación, como le puede preocupar a los alemanes la presencia, por ejemplo, de una importante población de origen turco, o a los españoles africanos, especialmente del norte de África, que llegan a sus costas, o en el caso más evidente de los Estados Unidos, ese montón de latinoamericanos y particularmente en los últimos tiempos centroamericanos, y más concretamente de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, que inclusive han hecho hasta caravanas para llegar a los Estados Unidos, o mexicanos en su momento. Entonces, digamos que sí, pero para aterrizar, sí, evidentemente, si usted comienza a plantear esos temas, más allá de este en particular, usted va a encontrar, y por eso decía lo de la historia, de cómo nuestra realidad está conectada al mundo desde siempre, no desde ahora, desde siempre. Obviamente, a partir de los 90 del siglo pasado, con el desplazamiento de la política internacional hacia la dimensión más comercial, esto adquiere todavía una connotación aún más fuerte, desde que comienzan a suscribirse tratados de libre comercio, el primero de ellos en la administración Calderón-Fournier con México, y de ahí en adelante creo que ya vamos como por 14 o 15 tratados de libre comercio, algunos
de gran repercusión, que inclusive generaron un nivel de tensión importante a nivel nacional, como fue el famoso Tratado de Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, que inclusive nos obligó a tener que implementar un referéndum para que fuera la ciudadanía la que decidiera si estábamos o no de acuerdo en adherirnos a ese tratado. Otros, como el acuerdo con la Unión Europea, que tiene otras características un poco diferentes, porque incorpora la variable diálogo político y la variable cooperación, que también se hace a nivel regional con el resto de los centroamericanos. Y, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio con China, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con China en 2007, impulsado por la administración de Óscar Arias Sánchez. Entonces, digamos, solamente esto ya ha generado, digamos, una mayor necesidad de estar siempre preocupados por lo que pasa en el exterior. La mayoría de nuestras actividades importantes hoy son o servicios, que algunos son básicamente para gente del exterior, o bien la actividad, digamos, comercial, con ese claro enfoque hacia el comercio exterior. Pero también hay otros temas, ¿verdad?, que nos deben de ocupar, porque son temas que tal vez son a los que tal vez más cuesta que la gente comprenda que la solución no es exclusivamente potestad de autoridades nacionales. Y aquí, otra vez, no hablo de si un partido es mejor que otro o si un gobierno es mejor que otro, no. Es que hay temas cuya complejidad, cuya profundidad, cuya multicausalidad no pueden ser abordados por un solo gobierno, mucho menos de un país pequeño como este, que reitero, no tiene fuerzas armadas, tiene una economía relativamente modesta en comparación a otros países del orbe, si bien tiene mucho talento humano y tiene importantes reservorios en materia de institucionalidad democrática, en materia de educación, de muchos de sus habitantes, pero ciertamente no tiene condiciones, por ejemplo, para competir o para incidir en el escenario internacional de manera totalmente individual en temas como el cambio climático, del que hablamos en la edición anterior, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, por ejemplo, los temas relacionados con justamente atajar esta oleada de inmigrantes de carácter irregular, que no solamente vienen de Nicaragua, sino que como vivimos en la administración pasada de inicios de esta, y aún se sigue viviendo, tuvimos también nuestras pequeñas caravanas de personas, bueno, en algún momento se dijo que procedían de África, pero que en su mayoría vienen de Haití y de otras islas del Caribe o de Sudamérica. No estamos en condiciones de enfrentar solos las repercusiones que genera la inestabilidad política que produce regímenes y situaciones de tensión política, social y económica que hoy se viven en el cono sur de nuestro propio continente. Me estoy refiriendo específicamente al caso de Venezuela, por ejemplo. Leía un día de estos que, según datos de organismos internacionales, hay alrededor de ya 5 millones de venezolanos que han tenido forzosamente que salir de su país ante la situación, digamos, política, económica y social que enfrenta esa nación. Entonces son temas, digamos, Sergio, que necesariamente tienen que abordarse de manera mancomunada. Y tal vez con esto para darte el micrófono, Fernando. No, más bien, Sergio, sí. Lo que quisiera es en esa, como bien decía, hay temas en los que no podemos generar mayor cambio en lo que se va a tomar de decisión, pero no hemos aprovechado para también en los temas que tenemos una buena imagen hacer una política de largo plazo. Pero qué bueno que ya acompaña a nuestro invitado, don Carlos Carranza Villalobos, a quien le agradezco porque ahí don Carlos viene saliendo de una clase para estar con nosotros. Eso solo la habilidad, don Carlos, lo permite, de poder acompañarnos. Muchas gracias y buenas noches. Estamos con don Sergio Araya, analista político, en esta plataforma por Facebook Live de Antena 6. Muy buenas noches, don Carlos. Muy buenas noches, Fernando. A Sergio, que hace días no estamos juntos. Un gusto, un honor compartir con Sergio. Y igualmente estamos a la orden. Y eso, tal vez algo muy corto. La tecnología ha ayudado. Por ejemplo, yo estaba en conferencias del Fondo Monetario, no me asusta ir a conferencias del Fondo, vía digital,
no porque sea partidario necesariamente, sino porque uno tiene que informarse y conocer. He estado en el Banco Mundial, he estado en la OTAN y en otros organismos europeos y brasileños y de Chile. El mundo se hizo más corto en ese sentido, se distanció por el hecho de que no podemos estar sentados en una mesa tomando un café, un refresco o un vino, ¿por qué no? De negarlo. Pero hay una parte de esta que es increíble. Yo a veces termino una actividad y entro a otra y entro a otra. Cuando son las 8, las 9 de la noche, a veces he ido a 8 actividades diferentes. Claro, uno termina igual de agotado, pero en algunas cosas la virtualidad, quisiera comentar ya que estamos hablando del contexto global, es muy importante para datos, para información, para enterarse, para poder bajar todo. Solo pongo ayer yo vi la llegada de el expresidente de Brasil, Lula Santos, recibido por Macron en tiempo real. Y después pude traer el discurso que dio en el Palacio de Naciones Unidas, a todo el Parlamento Europeo, un brillante discurso, pero además dejó visto cómo Francia fijaba ahí política exterior. Hoy día, desde lo simbólico hay que también fijarse, porque a veces hay cosas imprevistas que uno no espera que pasen y pasan. Entonces estamos en un momento muy especial y dejo a Sergio que estaba en uso la palabra. Muchas gracias, don Carlos. Adelante, Sergio. Gracias, más bien el placer es para mí, el honor es para mí que don Carlos esté con nosotros hoy y realmente va a ser un programa de profundo provecho y lo van a ver todas y todos los que nos están en este momento sintonizando. Para rematar esta parte introductoria, decía yo entonces que efectivamente, hay temas que tienen que abordarse de manera multilateral. Inclusive, la administración Biden así lo está promoviendo y es una potencia la que lo está diciendo. O sea, no es cualquier país el que está hablando de la necesidad de que estos temas sean resueltos de manera conjunta por toda la comunidad internacional, o por lo menos por la mayoría de la comunidad que está dispuesta a alinearse en esa dirección. Y nosotros particularmente tenemos una institucionalidad bastante debilitada a nivel supranacional en el ámbito centroamericano, que es el sistema de integración centroamericano, que de alguna forma tiene que ser esa plataforma a partir de la cual esta pequeña porción del continente americano debería de buscar posicionarse en determinados temas a nivel global. Y ahí concuerdo, y con esto termino para comenzar ya con don Carlos. Fernando, cuando decías que nosotros tenemos, a pesar de nuestras limitaciones, de nuestra pequeñez, una serie de aspectos que nos hacen líderes. Jimena, Gloria decía que cuando Costa Rica habla en temas ambientales es escuchada, y cuando hablamos en temas de respeto y promoción de derechos humanos también somos escuchados, y cuando hablamos de institucionalidad democrática, siendo junto con, en este momento, quizá Uruguay y Chile, digamos, ahora Chile está con una importante proceso ahí de transición, pero digamos en su momento fuimos siempre, en los últimos tiempos, al menos los 3 referentes a nivel del continente americano en materia de institucionalidad democrática. Entonces sí, desde luego, tenemos una oportunidad que deberíamos de capitalizar con una agresiva participación y un importante liderazgo dentro del sistema de integración centroamericano. La Unión Europea son 27 países, ahorita si mi memoria no me falla, uno más, uno menos, y obviamente todos con los mismos derechos y con diferentes responsabilidades, pero en el ejercicio práctico de la dinámica de todos los días de cómo funciona la Unión Europea, se es consciente que hay unos países que tienen un peso específico, importante, y que son los que lideran muchas veces las grandes discusiones y los grandes temas que se estén planteando en la agenda de la Unión Europea cotidianamente. Me refiero a Alemania, me refiero a Francia, en su momento, antes de que se saliera el Reino Unido, pero entonces digamos que en este pequeño micro territorio que es la región centroamericana, Costa Rica debería de ejercer ese liderazgo, y muchas veces pues sí se resiente esa ausencia, ese vacío. Y claro, todo esto se va entretejiendo desde el mismo momento en que se definen las plataformas programáticas de los que aspiran a conducir
los destinos políticos del país, que el tema de cómo enfocar nuestra visión en el ámbito internacional, pero además concatenado a lo que se pretende hacer en el ámbito doméstico, generalmente o brilla por su ausencia, porque la mayoría de los programas ni aparece, o aparece de una forma muy tangencial y casi que de manera formal, porque se quiere demostrar que si hay un vistazo hacia afuera de nuestras fronteras, pero se carece de esa articulación y de esa visión estratégica donde lo exterior no es simplemente un acápite más del quehacer de un gobierno, sino que forma, articula con la política doméstica, repito, más en esta era de la globalización. Y ahora sí, con eso termino. Vean que es tan serio que en nuestro imaginario social de toda la historia republicana, el tema de la política exterior y de las relaciones internacionales han jugado un rol siempre fundamental, que en el protocolo, en el ceremonial del Estado que se llama, después del presidente de la República y sus vicepresidentes, quien va ingresando, por ejemplo, los primeros, bueno, ahora los 2 de mayo, a escuchar el informe que da el presidente de la situación de la nación a las y a los diputados, es justamente el canciller de la República. ¿Por qué? Porque siempre se ha hablado de que ese es uno de las carteras centrales para la administración política del país. Don Carlos y don Sergio, permítanme nada más cantar el corte para que no lo hagamos en minutos o 3 y vengamos de lleno con el segundo bloque, con esta introducción y ya con nuestro invitado. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait, a partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por acompañarnos en esta noche del 21. Algunos de este servidor, pero bueno, ya está con nosotros nuestro invitado, don Carlos Carranza Villalobos, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, nuestro analista político de lunes, miércoles y viernes de Usted Decide, don Sergio Araya Alvarado, para poder adentrarnos en este tema
de la exterior. Carlos, Sergio nos daba una importante introducción. Yo quisiera arrancar con usted con lo más sencillo. ¿Será acaso, y lo planteábamos un poco al inicio, que los partidos políticos creen que la política exterior es solo para cierto nivel y no para todos? ¿O será que al final de cuentas no es un tema atractivo para los partidos, creyendo que a los ciudadanos no nos interesa ese tema? Bueno, es que yo creo que el tema de política exterior ha decaído no solamente en los partidos políticos, y voy a ser muy duro, en el programa Coyuntura hemos hecho análisis, uno ve que en estos 4 años, hace casi 4 años, ha estado ausente como política exterior. Uno ve pronunciamiento del presidente que comparto, cuando al comienzo de su gobierno se pronunció sobre Venezuela, cuando se ha pronunciado sobre Nicaragua, y algunos temas aislados, pero una política exterior congruente. Desde el gobierno mismo no hay ni una política que comparte esto. Debe haber principios que, como decía Sergio, que son fundamentales para Costa Rica. Agrego uno: la oposición a las armas de cualquier tipo, que lo metió el presidente Oscar Arias. Y aquí no estoy hablando de bandería, estoy hablando que son temas de identidad nacional. Y los temas de identidad nacional, no importa quién los plantee, lo importante es eso. Entonces, los partidos políticos no piensan que es un tema fundamental. Sin embargo, solo pongo un elemento que yo le digo a mis estudiantes en relación con esto. Bueno, no lo veamos de política exterior. ¿Qué pasa si las fronteras se cierran con Centroamérica? Tenemos casi un 20% del Producto Interno Bruto que sigue, y esto para los que nos ven, nos escuchan, sigue siendo fundamental para Costa Rica, Centroamérica y también México, porque si hay un problema, también una parte de las exportaciones a México cambian de ruta, tienen un costo más alto. Pero además de eso, siento que además no nos hemos aislado tanto que ya no conocemos casi las fuerzas políticas de Centroamérica. Porque en un caso como El Salvador, que uno estaba acostumbrado a ver a la Farabundo Martín, a la Democracia Cristiana, a una pequeña fracción socialdemócrata y a la Arena, y grupos, digamos, más moderados de derecha, es otra realidad. Igual en el fraccionamiento que se da en Guatemala. Yo sé que Sergio por sus actividades sigue Guatemala, pero es un fraccionamiento que uno mismo, que a veces le da seguimiento, y me tocó que hacer un análisis para el Congreso de Ciencias Políticas, vemos que es muy complejo. Y Honduras con grandes problemas de un Estado ya fallido, ¿verdad? Un Estado con casi en el fracaso. Y un Nicaragua aislándose más para cerrarnos. Vean que esto, paso que dio de salir de la OEA, es decir, no tenemos nada que discutir de temas de derecho internacional, lo cual es muy grave en América Latina, porque alguna gente lo puede aplaudir diciendo es que se le opusieron a los grandes grupos, pero me pregunta qué pasa si hay un golpe autoritario en algún país de Sudamérica, de nociones más bien hacia la derecha. Creo que hay temas que deberían tocarlos, porque lo delicado de la situación es muy complejo. Y agrego otra cosa: el tema de los flujos migratorios, que es un tema que golpea a Centroamérica. A nosotros no nos meten en Estados Unidos directamente en eso, pero sí hay una desconfianza cuando la gente va hacia Estados Unidos, cuando viaja a ciertas partes, y es muy fuerte. Y la otra parte que hay que tomar en cuenta: tenemos una Centroamérica que no ha terminado ni de hacer, para poner temas económicos, después entro a partir, ni el tema energético, que deberíamos estar bien unificados. No hemos hecho la infraestructura de carreteras adecuadas, ni hemos hecho el ferrocarril centroamericano. Cuando yo veía a algunos negándose al ferrocarril centroamericano, digo, ¿dónde tienen la cabeza? Yo sé que ustedes dos y muchos de nuestros televidentes, algunos han viajado a Europa. Uno nada más en Europa se monta en el tren y se fue, o coges el tranvía, que todavía en algunas partes hay, el metro, y el metro llegas a la estación de trenes y vamos para otro país como si nada. Y uno ha ido a veces a otro país en un par de horas y regresa de la noche a donde está uno hospedado y regresa fácilmente. Eso hace que Centroamérica se pierda la capacidad básica para hablar de competencia, por ponernos un tema que a muchos economistas les interesa. Si no tenemos las condiciones, tenemos unas fronteras que dan vergüenza, porque
la parada en Peñas Blancas, perdonen ustedes, la voy a llamar folclórica, pero eso debería tener todo un sistema ya unificado, que cuando viene alguien entrando de Nicaragua, ya las dos policías lo están, ya tienen para medir quiénes vienen y a quiénes van a seleccionar y ni pasar, de una vez hacer un control más moderno, unificando como se hace en la Unión Europea. La Unión Europea nos plantea otra serie de cambios ya en los 80 y 90 y muy poco los hemos hecho. Y la otra parte, para poner, la otra parte es que si no tenemos política exterior, vamos a perder mayor presencia en organismos internacionales. Recuerdo aquella frase. Perdón, don Carlos, adelante. Sí. La frase que nos iba a decir. No, la frase es una discusión entre el embajador Urbina Ortega Jorge y el embajador de la Unión de Rusia, que le reclamó porque se metía en problemas de armamento, dice, porque ustedes no son nada, le dice, sí, pero tenemos la voz moral para hablar y plantear lo que una parte de la humanidad considera y pone los muertos. El embajador soviético se lo quedó viendo, pero no le contestó, después lo buscó y le dijo, disculpe, pero ustedes sí tienen derecho a opinar aquí en Naciones Unidas. Fue la respuesta del embajador ruso para decir que en ciertos temas hemos escuchado. Y cierro esto, solo el hecho de tener jueces en las cortes internacionales como la Haya y la Interamericana es un privilegio que hay que sentirse orgulloso, independiente de quién sea. Eso vamos a hacer. No, concuerdo perfectamente con lo que decía don Carlos y a veces tal vez la gente, porque desconoce esto, no dimensiona la magnitud de lo que significa, digamos, esto último que acababa de señalar don Carlos, en las Cortes Internacionales de Justicia, en la Corte Internacional de la Haya, por supuesto en la Interamericana, pero fundamentalmente en la que es de alcance global, no es cualquiera, es decir, estamos hablando de que esta es una comunidad de muchos países, no todos están claramente adscritos a ese sistema de justicia internacional, pero son muchos los países y por supuesto el que hayan representantes, embajadores en el buen sentido de la palabra, costarricenses, es un tema que habla bien del país, digo, más allá de los méritos que tengan las personas que transitoriamente estén ocupando esos cargos, pero evidentemente la marca país, como lo dicen los expertos en esos temas de mercadeo, juega un rol fundamental, juega un rol determinante y retomo lo que decía nuestra invitada de hace dos días en el programa anterior, en la cumbre de Glasgow, en la cumbre de París, no es lo mismo escuchar a alguien que procede de Costa Rica hablar sobre temas ambientales, sobre la búsqueda, por ejemplo, de la carbono neutralidad, sobre el tema del desarrollo sostenible, el desarrollo económico armonizado con el ambiente, que escuchar personas de otros países que la tradición en estos campos realmente deja mucho que desear. Entonces, estos también son aspectos para que los que nos están siguiendo comprendan que el país tiene un posicionamiento importante más allá del deportivo, ¿verdad? Porque la gente cree que solamente lo que en el fútbol, en otras disciplinas hacemos lo que nos hace sobresalir. No, tenemos muchos elementos en su momento en el ámbito académico, en el ámbito científico, pero lo importante entonces es que el país sepa incluso capitalizar eso, y para esto necesita una adecuada construcción de una política de Estado en materia de política exterior, que evidentemente hemos estado, de la que, como bien decía don Carlos, hoy adolecemos. Y quería tal vez, don Carlos, comenzar por ahí, un comentario para escuchar su reacción. Se habló, por ejemplo, de que en algunas administraciones, justamente lo que decía yo, de que después de la Guerra Fría el viraje se dio más en el ámbito internacional al fortalecimiento de las relaciones comerciales, coincide, no exactamente en tiempo, pero coincide en época con la creación en nuestro medio del Ministerio de Comercio Exterior a finales de los años 80, y cómo de repente en algún momento se sintió que COMEX terminó asumiendo el protagonismo absoluto en materia de política exterior. Es decir, formalmente ahí estaba el canciller y sus embajadores y el cuerpo diplomático y demás, pero el que tenía realmente el peso significativo era COMEX. En algún momento don Guillermo Solís, un historiador y relacionista internacional, trató de nivelar esto y generó algunos roces, recuerdo en la administración pasada, inclusive entre sus propios jerarcas de ambas carteras, y bueno,
Hoy, por ejemplo, en esta administración tuvimos otro signo de ese roce entre comercio exterior y Cancillería a propósito de cuál era el que tenía que designar a nuestro representante ante la OSD en París, en Francia. Entonces, ¿qué ha pasado? Es evidente esto de que existe una suerte de pérdida de protagonismo de la Cancillería, porque justamente la política exterior generada desde la Cancillería o desde la Presidencia junto a la Cancillería ha venido a menos, y esto pues obviamente, como en política, como en cualquier otro ámbito, no hay espacios vacíos, ha sido ocupado por lo que es COMEX y por la prioridad que se le ha dado al tema comercial dentro de nuestras relaciones internacionales, o de alguna forma es simplemente algo inercial, fruto justamente de ese protagonismo que tiene el comercio exterior en este momento a nivel de nuestra política internacional. Bueno, yo creo que el comercio exterior es un tema central, pero no único. Yo no le voy a discutir la parte a los especialistas de comercio exterior de que hay que tener una estrategia de comercio exterior y seguir haciendo convenios o bien acuerdos o ponerlos a trabajar como estamos haciendo, como con el caso de Singapur, que hemos logrado ya establecer mercados. Para un país como Costa Rica tener mercados es fundamental, pero no se puede quedar ahí, porque el balance está pasando de los temas de comercio exterior también al otro balance, al balance de que hay temas nuevos que la agenda después del 2010 para acá, aproximadamente después de la crisis económica, la burbuja, nos dimos cuenta también que hacía falta una cooperación entre países en otros ámbitos, y además, porque hay que tener claro que Rusia sigue siendo una potencia, que China emerge cada día más, que también hay países medianos como por ejemplo India, que tiene un papel importante en su área, o para poner un caso de África, Sudáfrica mismo, para no hablar de Etiopía o hablar de los países que están en esa parte de arriba, que también, como puede ser Marruecos, Argelia, sino que vean la relación del Estado judío ahora, por cierto, con esos estados. Entonces, ¿qué dice? La relación tiene que tener ese equilibrio de los dos factores. Buen comercio exterior, que es fundamental, pero también saber qué temas se discuten. Y a veces hay temas donde las relaciones son distintas. Por ejemplo, por un caso, alguien sacó un meme porque el presidente se arrimó a hablar con el primer ministro de Inglaterra. Eso, perdonen costarricenses, es parte del lobby, y no soy partidario de muchas cosas del presidente, pero eso sí estoy de acuerdo que lo hiciera, porque yo he estado en Inglaterra varias veces, fui a dar conferencias a London Economic School. El reconocimiento a Costa Rica es muy amplio. Hace muchos años yo estaba, la primera vez que entré a Europa, entré por Harvard, y esto lo cuento para que vean el peso de la política exterior, y llegó el de la policía y me detuvo y me dice: no conozco Costa Rica, y se volvió el otro, le dice: país ambiental y premio Nobel de Paz. Dice: un honor que usted está en nuestro país, bienvenido usted y su esposa. ¿Eso qué dice? Que ya desde esa época, estamos hablando de los 80 y pico, había un arraigo, hay que seguir fortaleciendo. Además, usted sabe muy bien que en Naciones Unidas, en los bancos de desarrollo, en los organismos internacionales, en el Parlamento Europeo y en la misma Comunidad Europea y los bancos regionales, uno tiene que ir a hacer un lobby muy importante. Le pongo, nosotros deberíamos tener una estrategia geopolítica y competitividad para poner en el sudeste asiático, y de las dos áreas, no solo pensar en la competitividad, sino en las dos, la inteligencia comercial articulada al tema de política de la región, porque sudeste asiático, los que hemos estado, uno se queda no asustado, sino ver las especificidades de diferentes países, cómo juega China diferente a la India, cómo juega la India diferente a Pakistán, y cómo el mismo Vietnam, para poner un caso, o Tailandia, o Malasia, que aquí no lo considera mucha gente, juega un rol fundamental y central. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Hay que mejorar las dos áreas, hay que seguir coordinando, y además la política exterior es un tema para mí de Cancillería. No estoy polemizando con nadie, estoy haciendo una diferencia clara, es un tema de estructura de poder, como la otra es de estructura de comercio exterior. Claro, hay que articularlos, porque a veces necesitamos conseguir cooperación que, a la par de tener un acuerdo en tal área, por ejemplo, como en materia
ambiental, supone que hay países que nos van a ayudar. Pongo el caso Alemania, Holanda, Finlandia, Dinamarca, Noruega, y puede ser que hasta algún país del mundo árabe nos ayude. Yo pongo un caso, una vez estaba yo en la OTE, en Caserta, donde está es un palacio muy bello en Italia, y a mí me llamaron el subsecretario del área de Estado para decirme que el ministro de planificación, que era el sexto del reinado de Arabia Saudita, quería dialogar conmigo sobre algunos temas. Yo inmediatamente le dije, lo que se acostumbra en eso, dígale a su excelentísimo, a su eminencia, que yo iré al lugar de él para hablar, y hablamos casi media hora de temas que él estaba interesado. Eso hay que aprovecharlo, y aquí hago una cosa a veces del corto plazo costarricense. Alguna gente se queja de lo que se le paga a embajadores o bien de los viajes. Los viajes ayudan, siempre dejan. Yo no estoy de acuerdo en comitivas de 50, 60, pero sí comitivas de 7, 8. Hay que hacerlas porque no todos podemos hablar en un momento. Y vos lo sabés cuando uno está, por ejemplo, ahora que decían lo de Escocia. Cuando uno está en Escocia, o cuando está en Londres, o está en París, en la OCDE, o en un edificio que a veces la OCDE contrata, y otros organismos, a veces hay que estar en 3 lugares a la vez para poder atender. Y lo que hay que hacer es integrar el equipo de comercio exterior más el equipo de la UNESCO, ojalá, a que nos ayuden todos, porque todos somos un conjunto que debemos estar en la misma orquesta, para que me entiendan esto en términos sencillos. Y a veces eso no lo estamos haciendo, no lo estamos logrando en cierto momento. Fue un caso que yo tengo muy claro. Cuando quedó don Miguel Ángel Rodríguez de secretario de la OEA, una comisión ad hoc que yo estuve, donde estaba Luis Guillermo Solís, Álvaro Montero, estaba, por cierto, un gran jurista, ahora se me olvida cuál era el jurista, pero un gran jurista, Edgar Ugalde, de los que más recuerdo, José Carlos Chinchilla. Éramos una comisión como de 20, nos reuníamos casi una vez cada 15 días. Sí, almorzar, no vamos a mentir, no vamos a ser hipócritas, pero además de eso, el café con el canciller a la 1:30, cuando nos parábamos, era lo provechoso. En una de esas contamos los votos de cuántos nos hacían falta. Y le dijimos al canciller, coja avión para el Caribe. El canciller era un hombre pragmático, formado como ingeniero y disciplinado. Pues cogeré avión, saliendo de aquí voy a hacer las conexiones. A la semana siguiente dice, ya tenemos los votos. Y sabíamos que, pese a la posición de Powell, logramos sacar a Miguel Ángel Rodríguez en ese puesto. Y así en muchas cosas hemos logrado algunas veces tener puestos estratégicos en diferentes áreas. A mí me gustaría que Costa Rica tuviera un puesto más estratégico en la UNESCO, porque ahí nos permite articularlos a todos los países africanos y asiáticos. Yo tuve que ir a 2 misiones universitarias, porque me tocó que ir a la UNESCO a estar 6 días. Y eso me permitió conocer, que no es mi área, conocer a gente de la cultura, a los grandes poetas de África. Tuve la oportunidad de conocer a 4 de ellos. Y con uno de Mozambique, no recuerdo el nombre, lo invité, no pudimos traerlo al final, pero quedó una alta relación, porque eso se da. Entonces hay que entender que esa capacidad hay que mejorarla en la política exterior como elemento. Y como una cosa, guste o no guste, hay que gastar más dinero, pero con sentido en política exterior. No usarlo como un tema de demagogia. El país tiene que darse cuenta que lo interno y lo externo están articulados en el mundo actual. Cualquier país tiene eso. Carlos, no puedo dejar de preguntarle por los memes, por lo que usted acaba de decir de hacer burla o chota o procesos de campaña electoral por la cantidad de gente y por los viajes. ¿Cuánta responsabilidad tenemos los medios de comunicación de dar en esa educación, de entender la importancia de las relaciones internacionales y la política exterior? Porque si usted ve, y lo hemos comentado con Sergio, se convierte en un tema en noticia, los memes, un conflicto, una respuesta negativa, pero no hay un proceso, como tal vez hace algunos años los medios de comunicación tenían, de espacios de reflexión como esto que estamos teniendo sobre la política exterior. Si uno lo encuentra, y hay que tomar los buenos ejemplos en Europa, en algunos países de América del Sur, donde se dan estos espacios para que la gente, a lo mejor no toda, pero se va a generar
de la importancia en lo que usted ha planteado y que igual nos lo planteaba Jimena de manera muy interesante con el tema ambiental, y es que hasta por negocio es necesaria tener una buena política exterior y unas buenas relaciones internas, don Carlos. Voy a poner de otra época. Daniel Oduber viajó mucho. Sin embargo, uno veía la relación que tenía con Robert McNamara, el máximo jerarca del Banco Mundial en su época. Yo tengo una foto, que no sé si la tengo, donde está McNamara con Daniel, con una yaca de este tipo, andan los dos, saliendo de la iglesia de Orosi. ¿Qué lo convenció Daniel? Que el remanente de un dinero se lo diera para la iglesia para terminar la parte cultural. Y fueron solo ellos dos nada más y los choferes. O la relación que tuvo él con Antonio Ortiz Mena. En todas las épocas hay que tener, yo veo Costa Rica muy alejada. Digo, ¿quién ha hablado con la directora, con la directora del Banco Mundial y el Fondo Monetario? ¿Quién hace esa relación de las figuras de vicepresidentes? Tenemos un vicepresidente que, perdone, nadie lo conoce casi. Entonces, eso hay que hacer una política exterior muy fuerte. Ahí lo decía el protocolo, presidente, vicepresidentes y el canciller. Y eso no cambia. Eso ha cambiado muchas cosas, pero sigue siendo. Puede ser que venga un asesor al estilo, quiere seguir atrás, pero viene atrás, no viene adelante. Entonces, hay que entender ese elemento como un elemento de alta capacidad que hay que tener en ciertas partes. Uno ve, por ejemplo, la Cancillería brasileña, lo que fue hasta el gobierno Bolsonaro, porque Bolsonaro es un rompimiento a todo, hasta las dictaduras brasileñas tuvieron mucho cuidado en política exterior. Y uno ve que la Cancillería de Temarí recibe, yo les voy a contar una cosa para que ustedes vean el sentido de ellos. Cuando yo fui al Mundial, pero me fui 4 días a Brasilia, a reuniones, y a ver un poco, conocer bien Brasilia. El domingo ese estaba abierto, la Cancillería, porque recibía a los turistas, para que la gente que iba al fútbol también viera la política exterior de ellos. Y habían cuatro personas trabajando y habían oficinas de algunos países abiertas en la Cancillería brasileña. Eso dice que hay que jugar a otros niveles, y cuando hay eventos de cierto tipo, culturales, musicales o hasta deportivos, hay que aprovecharlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No entendemos eso. Y la otra parte, que algún momento pasó, bueno, ahora hay menos conferencias latinas, pero le pasó a Oscar Arias cuando fue el último presidente, que tuvo que pedirle a Lula, tuvo que pedirle al presidente de México, cuando hubo las conferencias de África, que pasaran por él, porque el avión no le daba para llegar a ninguna conferencia en las líneas tradicionales. Y nosotros somos un país que está exportando muy fuertemente hace años, y tenemos que fortalecerlo. Además, hablemos una cosa de hegemonías. La discusión de la hegemonía política se está dando. Ya China está sentado en diferentes partes. Igual la Unión Europea con menor nivel está haciendo su política y Estados Unidos está haciendo su política. Y vean que es un elemento fundamental que hay que entenderla en esa nueva lógica de la política internacional. Por ejemplo, alguien debería tener solo un punto, y si lo han hecho, los felicito. Una conversación larga y tendría, creo que sí se hubo alguien que lo hizo, con Kerry, el que fue senador, fue negociador con Cuba, ha sido una persona muy alabada en Francia, es un oído en Francia de respeto. Nosotros deberíamos tener una política para negociar acuerdos ambientales con los Estados Unidos que nos ayuden a acelerar nuestro proceso y que nos lleven, pero también en ciertos procesos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para conocer los principales actores correspondientes en diferentes partes del mundo. Y hay que invertir, costarricenses, perdona que les diga, y los partidos deberían ser más responsables, porque cuando yo oigo a un candidato, no digo a quién, que dice que eso lo va a hacer política interna, le digo, no va a vender productos, se nos va a bajar el 80% de nuestro Producto Interno Bruto y vamos a quebrar. Porque cerrar mercados, ahí está el caso de Venezuela, para que lo vean, el de Corea del Sur, o para que vean el de Nicaragua que comienza a cerrar. Uno tiene que tener una política exterior abierta, y vea que el mismo de Corea del Sur, cuando ha tenido que hablar, ha tenido más cercanía, por ejemplo, con Trump, demuestra que también tiene su capacidad, un tipo singular, se fue en tren, y después lo pasaron al tren chino para una parte cuando fue a China, pero se ha dado cuenta los países que eso tiene. Y pongo un caso, porque aquí hay que poner, si ustedes me permiten,
contar inquietudes. Y alguien que es muy laico me dice, es que no hay que tener relaciones tan fuertes con la Iglesia Católica. No, usted puede ser no cercano a la Iglesia Católica, pero una buena relación con el Estado Vaticano es fundamental. ¿Por qué? Tiene figuras, para los que no lo saben, como el mismo Papa, pero también está Paroli, el que es el segundo de aborto, que es un negociador que negoció en Colombia, ha negociado con Corea del Norte y Corea del Sur, y está enfrentado un poco con Maduro, pero ahí lo tiene Maduro teniendo que aceptarlo como uno de los negociadores. O por ejemplo, nuestras relaciones que deberían ser más fuertes con Alemania o con el mundo escandinavo. ¿Quién ha ido a hablar alguna vez con el secretario de Estado de Noruega? Que nosotros podíamos ser un país que podía entrar en negociaciones para la paz en diferentes países. Nosotros, como yo, en el caso de la UNA en los 90, hicimos un acuerdo que era supuestamente Costa Rica y Holanda. Terminamos mandando gente a Bután, a Nepal, y no recuerdo si era a Zimbabue en África, a 6 o 7 países, y el convenio se hizo entre 4 partes del mundo en forma integrada. Y también estaba, por supuesto, que a ellos les interesaba Surinam en el convenio. ¿Eso qué dice? Que en todos los planos hay que tener una política exterior más coherente, una política más desarrollada y una política del siglo XXI. Don Sergio, creo que estamos teniendo problemas un poquito ahí con el audio. Permítame que además nos toca, vamos al corte y ya regresamos. Don Ángel y la profe, nos vamos a un corte mientras solucionamos este tema. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait, a partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos.
Viernes 19 de noviembre. Creo que estoy yo con problemas de internet. Congelada tu imagen, pero sí se te escucha. Bueno, mientras Fernando retorna, continuamos aquí con este programa, el número 9 de la serie Usted Decide, hoy hablando sobre las relaciones internacionales, la política exterior y cómo tiene que ser un tema, o si debería de ser un tema a incluir dentro del proceso electoral que actualmente está en curso en nuestro país. Hoy con don Carlos Carranza, un distinguido catedrático de las universidades de Costa Rica y Nacional, con una vasta experiencia en el tema de las relaciones internacionales y también de la administración pública. Don Carlos, le iba yo a plantear antes del corte que también es una forma de hacer demagogia el tratar de bajarle el piso, por decirlo así, al tema de la política exterior, o el reducirlo a decir si vamos a abrir o cerrar embajadas o vamos a ampliar o disminuir el número de embajadores de designación por confianza, o si le vamos a dar mayor o menor énfasis a la carrera diplomática y al servicio exterior, al instituto, de formación de diplomáticos que actualmente está vigente en la Cancillería. No es que estos no sean temas importantes, pero evidentemente, digo, si se va a abrir o se va a cerrar una embajada, pero evidentemente hay temas que van más allá de esta parte eminentemente logística y como bien decía usted, don Carlos, el candidato o la candidata que diga que lo importante es solo ver para adentro, pues realmente en un país como el nuestro, ya con eso muestra un nivel de desconexión con la realidad que a la larga va a terminar afectando y muy fuertemente al país. Entonces, sin aquí promocionar ni perjudicar a nadie, pero sí son como tips que les damos a nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo a la hora de que puedan tener criterio para definir cuál puede ser ese candidato o esa candidata, ese partido al cual apoyar en las próximas elecciones. Recordemos entonces que no es vamos a ver, a la larga es un mal negocio lo que aparentemente suena muy atractivo de centrarnos únicamente en la política doméstica, y usted ponía muy atinadamente el ejemplo de la parte de la comercialización de nuestros productos, que una gran parte de lo que producimos actualmente o de los servicios que generamos están enfocados más allá de nuestras fronteras. Pero quería tal vez, don Carlos, plantear, yo decía al principio que, bueno, obviamente la política exterior es un tema importante en las campañas de algunos países, campañas electorales de algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, o países dentro de la Unión Europea, o Japón. Pero en un caso como el costarricense, pues obviamente no vamos a pretender que un debate vaya a centrarse únicamente en materia de política exterior. Pero ¿cuál es hoy en la agenda actual del mundo y de la cual formamos parte como uno más, como un integrante más de esa comunidad internacional? ¿Cuáles de esos temas deberían de por lo menos integrarse en la campaña electoral, en la discusión en la campaña electoral sobre los distintos temas se vienen desarrollando? Tal vez unos 2 o 3 como para tratar de entender cuáles deberían de ser las prioridades. Ya usted ha mencionado algunas, pero como para tratar de sistematizarlo un poquito más, las prioridades de ese próximo gobierno que asuma el 8 de mayo en materia justamente de política exterior. Creo que está sin micrófono, don Carlos. Me parece que está... Lo tengo ahora sí. Ahora sí. Voy a hablar sí. No es que esté enojado, distinguidos televidentes, al contrario, un placer estar aquí. Vean, hay temas que hay que tener muy claro. Hay que entender, hay que tener una línea estratégica para entender la conflictividad internacional, porque se requiere un esfuerzo para tener una línea estratégica a la hora de votar en Naciones Unidas, en participar en foros y diferenciar agendas. Es decir, hay que tener una inteligencia política de alto nivel para que sepa diferenciar. Segundo, creo que hay que también tomar en cuenta en este cambio de escena el giro que tiene la importancia del Pacífico como zona estratégica, que será tema los próximos años como elemento fundamental. Un tercer elemento es que la política ambiental de nuestra,
la política de educación y la política en materia de desarrollo humano, esas limitaciones que no dejo negarle, y he escrito un artículo sobre desigualdad, eso hay que darle un énfasis para seguir teniendo colaboración con países y también intercambio con otros países que lo quieren. Y yo diría que hay un tema que no se puede descuidar, el tema de Centroamérica. La conflictividad en Centroamérica en diferentes épocas ha sido muy fuerte y muy dura. Si uno analiza cartas históricas de Castro, de Juanito Mora o del mismo Tomás Guardia, que se le iba a venir Barto y todo lo demás, y después a Próspero Fernández, ¿qué dice? Que tenemos que tener el patio trasero, hay que tenerlo asegurado como elemento fundamental. Pero también las relaciones con América, me refiero, yo diría México, que ha vuelto a tomar una posición importante. Uno puede diferir no de Arlo, pero Arlo es una persona que su equipo está pensando en América Latina. Esa reunión le dio una importancia. Los tres amigos, los tres enemigos, los tres amigos. Y como negoció él con Trump, fue muy interesante, porque fue entre dos formas patriarcales distintas, pero con cierta afinidad. El otro caso que hay que poner es Brasil, que yo creo que va a tener una recomposición. Hay que pensar Uruguay, es una voz moral igual que Costa Rica. Claro. Podría ser Chile, que yo sé que Chile va a retomar. Chile tiene cada 20 años unas convulsiones terribles y después retoma el tema. ¿Y por qué no Argentina? Es decir, tenemos que estar en ese juego, y agregaría Colombia. ¿Por qué debemos estar en ese juego? Porque Costa Rica puede ser de Centroamérica el interlocutor más legítimo en todo el sentido de la palabra. Y la otra, también buenas relaciones políticas abren el comercio exterior, y al revés, buenas relaciones de comercio exterior abren la parte política. Hay que mejorar eso, y tenemos que hacer otra parte importante que a veces no se ve. La participación en organismos financieros hay que ligarla a algunas de las áreas estratégicas que Costa Rica quiera tener. No le darán todo el dinero, pero ayudará a encauzar cosas como un elemento. Solo pensar que hay que bajar el gasto militar en América Latina es un tema central. Y debemos tener esta capacidad. Y diríamos que tenemos que tener un canciller o una canciller que tenga un perfil en ese sentido, que tenga un grupo de gente, ya no es de 5 ni de 4, por la magnitud, por lo menos de 15 a 20 personas de alto nivel de política exterior, derecho internacional, economía internacional, y que coordine claramente con el Ministerio de Planificación, con el de Comercio Exterior y con las carteras que corresponden, para hacer un bloque de temas que se vayan. Cuando se va a ver una cosa de esas, aunque yo pondría la parte de política exterior, me llevaría al de Comercio Exterior, me llevaría al de turismo, me llevaría al de educación, al de ambiente y cultura. Vean qué equipo que hay que tener para poder ir a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque tiene que ver que hombres, mujeres y diferentes etnias demuestren la pluralidad que es Costa Rica, pero también con una visión congruente. Yo le he llevado un poquito más de gente a Europa en esta reunión, porque era una posibilidad de conseguir apoyos y otra cosa. Que también en Costa Rica se establezcan sedes de ciertos organismos nuevos que se están fundando. Que de esta cumbre todo el mundo dice que no salió, sí salió cosas. Hay que pensar que Costa Rica puede tener una cumbre para Centroamérica, el Caribe y hasta para atender Colombia y atender un par de países. Porque ir, por ejemplo, a Ecuador o Perú es muy rápido. Los que hemos viajado a Perú en algún vuelo especial, uno sabe que la vuelta está en 1 hora y media, está en Costa Rica. Ya me pasó hace un tiempo que fui y el vuelo fue muy rápido, dijo el piloto, vamos a dar un café nada más porque ya estamos llegando a Costa Rica. Estamos esperando nada más que nos dé la entrada porque salimos por la parte marítima y estaba despejado. Eso dice que Ecuador, Perú, Colombia, estamos cerca, hasta el mismo Venezuela. Y hay otra cosa, hay que formar a la gente con una visión de más amplitud para que entienda que hay que entender esas relaciones internacionales. No podemos seguir siendo la aldea, ni con Braulio Carrillo, ni con Castro Madrid o con Juanito Mora, para comenzar, o con otros gobiernos dejamos de tomar la política exterior, para no ubicarnos ya lo que hizo Calderón Guardia, que fue histórico, declarar la guerra a Alemania. Aleje, es que no, la hicimos toda, como dicen la gente en términos populares, pero también
cosas que hizo Figueres que fueron interesantísimas, cuando da el mazazo, es decir, son cosas que golpean al mundo. Correcto. La parte de carbono tenemos que ir pensando, y esto se liga a esto, los cargos de cierto tipo de emisiones se acaban en el 2025 o 2030, y alguna gente está insistiendo que a veces, si no cumplimos esos pactos, es muy grande. Y viene la otra parte, tenemos que hacer un papel muy fuerte para OCDE, para que algunos países nos den, no nos regalen dinero, ya no están para eso, pero sí nos den cooperación multilateral que nos ayude a mejorar cuestiones y nos ayude a hacer diferentes temas. La OCDE tiene 20 o 30 temas en los que podemos entrar en mejor forma, desde la ética pública que está ahora en discusión hasta temas de alta capacidad tecnológica. Hay que puntear más lo de la OCDE, para poner un caso. Don Carlos, justamente, don Carlos, perdón, justamente acaba de mencionar el punto al que quería llegar, porque a veces nos caracterizamos por tomar decisiones que son importantes, que inclusive en su momento generan algún grado hasta de polémica, pero como que las cosas quedan en el tintero y ya no pasa más. El estar en este club selecto de los países con mejores prácticas en diferentes campos no es solamente para, como diría nuestro pueblo, darnos el tupé de que formamos parte de ese selecto club, sino, como bien usted ha planteado, para sacarle partida, ya sea para beneficio nuestro o para otros, de lo que nosotros podamos aportar, porque finalmente esto es en doble vía. Estamos muy claros que este es un proyecto de varios gobiernos, así reconocido por los diferentes jefes de Estado. Comenzó desde la época de doña Laura Chinchilla, lo continuó don Guillermo Solís y lo terminó, digamos, de consolidar don Carlos Alvarado, y no vamos a ser mezquinos en esta Asamblea Legislativa con el concurso de diferentes fuerzas políticas, incluso antagónicas en el proceso electoral anterior, que entendieron la importancia de dejar de lado esas diferencias y ahí sí, en una visión país, empujar el tema hacia la concreción de nuestro involucramiento y nuestra incorporación formal a la OECD. Pero estamos claros de que ese fue el rol de este gobierno, y prácticamente lo que le queda al actual representante realmente es casi como ir alineando todo, ir preparando la llegada de los que sí van a tomar, digamos, la conducción de nuestra representación en la OECD por 4 años. Usted ya los mencionó, pero ¿cuáles pueden ser, digamos, esos ejes fundamentales en los que Costa Rica puede capitalizar en este momento esa participación? Y lo planteo en 2 vías. Por el lado del posicionamiento hacia afuera de lo que es la marca país, ¿en qué áreas deberíamos de tener ese liderazgo dentro de la OECD? ¿Y cuáles son, más bien, aquellos temas en los que esas buenas prácticas y esas asesorías de los comités técnicos de la OECD nos resultarían particularmente útiles para tratar de ordenar un poco la casa, volviendo a aquel tema que dijimos al principio? Lo exterior y lo doméstico tienen que estar entrelazados, articulados. 1, mejorar, a usted que me decía que es del área de administración, mejorar la construcción del Estado moderno. Costa Rica tiene que dar un salto en el Estado moderno para facilitar a los ciudadanos, al empresario y para el desarrollo de sectores vulnerables y sectores excluidos. Tenemos que hacer un esfuerzo democrático muy claro. Usted y yo compartamos que el bien común o el bienestar son temas centrales que hay que darle mucho énfasis. El segundo es, tenemos que hacer un cambio en la contratación administrativa, porque lo que estamos formando son oligopolios y grupos articulados a diferentes casos. No me estoy refiriendo a ningún alcalde ni a nadie del caso Conab, me estoy refiriendo a las prácticas institucionales, a los vicios establecidos, y eso lo está viendo como elemento. La otra es que tenemos que mejorar. Tenemos buenos recursos en educación, pero tenemos que mejorar su gestión de esos recursos. Tenemos un ministerio de más de 100,000 personas que trabajan en forma directa o indirecta y que hay que hacer un esfuerzo por mejorar. La otra área es mejorar la parte de la infraestructura tecnológica. Y ahí tenemos que pensar si tenemos una apertura en 5G y rápido, porque nos va a caer la 5G y inmediatamente va a venir la cuarta y quinta revolución digital. Si el Supremo Creador nos deja, seguramente usted y yo vamos a ver eso no en 40 años ni en 30. En 10 años vamos a estar en la quinta revolución industrial. La otra parte que tenemos que fortalecer es las áreas que tenemos de economía de servicios que hemos comenzado a desarrollar. Lograr convenios, acuerdos para tener acuerdos más fuertes. Otra área,
fortalecer los programas de prevención de salud en la OCDE con los países de más alto nivel. Le pongo un tema que debemos conseguir apoyo, el tema sanitario. Y eso a veces no está tomado en cuenta, pero es un tema interno, pero no. Japón nos prestó mucho dinero en su época para hacer lo de la área central, todavía no hemos terminado, eso es el colmo. No solamente que se hayan llevado del AII, que no se haya terminado, las dos cosas. Y dentro de eso hay que buscar más recursos, porque vienen ciudades intermedias que están creciendo. Ponga usted Grecia, que viene con parques industriales. El occidente, póngale usted Liberia, que ya se hizo, cuando uno va a San Carlos, y no se queda en San Carlos en el centro, va al muelle, va a La Fortuna, va a 8, 9 poblaciones que usted dice, estos son medianas ciudades ya, y hay que pensar en cómo articulamos política ambiental con política sanitaria. Entonces, esos temas, y la otra parte es atención al ciudadano. Ahí la OCDE, estamos malos. No es posible que a una pobre persona la hagan esperar 40 minutos porque se fueran a tomar café. Eso, todos tenemos que tomar un café, pero el café debe ser de 15, lo más 20 minutos en un caso extremo, pero no esa cultura que tenemos a veces de ineficiencia, y eso sí soy muy duro. Tenemos que hacer una función de calidad, y la otra, desconcentrar procesos y descentralizar procesos, que ya la OCDE lo ha señalado como un tema. Y tal vez queda un tema 2, que es posiblemente el mejorar la atención para la parte de regulación. Tenemos que hacer menos regulación. Y aquí articulo a los diputados. A veces hay gente que quiere que hagamos leyes por semana, y me dicen, Dios guarde, porque no te dejan actuar en este país, tanto en el mismo Congreso como órganos que tienen regulaciones. Usted tantas regulaciones que usted no sabe si salir corriendo o quedarse stand-by, como dirían, perdón la palabra, sin hacer nada. Entonces, tenemos que hacer una estrategia para la OCDE, y señalo, también tenemos que rearticular toda la parte de los sectores importantes, sector social, sector económico, la parte regional, porque evidentemente ese norte lo perdimos hace mucho tiempo. Y lo que nos dice la OCDE, eso es en la parte de lo que serían beneficios para nosotros, y lo que nosotros podemos liderar desde esos ejes en los que hemos ido ganando control, posicionamiento, prestigio dentro de la OSD. ¿Qué sería, digamos, si usted fuera el próximo canciller de la República, qué directriz le daría a ese embajador que designaría ante la OSD? Mire, tenemos gente muy valiosa en ambiente, tenemos gente muy valiosa en educación. Pues una cosa diferente es el programa que ha pasado que este ruido de faro, pero tenemos gente muy valiosa en educación, tenemos gente muy valiosa en salud. Aquí tenemos gente, perdona la palabra, como dirían en términos de algo popular, verdaderas estrellas, en el sentido hombres y mujeres. Cuando usted ve al doctor Salas o ve a la doctora Ávila, uno dice, y otra gente que uno no conocía, y esa gente sabe, o la directora del hospital de niños, esa puede ir a una conferencia en cualquier parte del mundo y decirles cómo atender a ciertas condiciones. Esa gente, ese capital intelectual, ese capital humano, hay que ponerlo al servicio de la OCDE. Y eso le va a hablar también para que alguna gente nuestra se posicione en organismos internacionales. Correcto. Porque eso es fundamental. Y la otra, también tenemos capacidad en tecnología. Podemos criticar al ICE, pero también tenemos que tener otra virtud. En el ICE hay una gente tan preparada en tecnología que puede asesorar a nuevos países de la OCDE o a países de África o Asia que todavía están muy atrasados en ciertas áreas. Y podemos formar bloques de trabajo. Y la otra, que no dejo lado, estemos en la MUT, que es la muerte, donde está la OCDE, pero estemos al otro lado, hacia donde está también la UNESCO. Yo reforzaría UNESCO y pondría a buscar temas de cooperación que sean paquetes amplios que nos permitan también en la parte cultural traer gente de África, traer gente de Asia para ver cultura, pero también lo otro. Nosotros podemos tener ese elemento, porque el bien común no solamente es financiero, no solamente es de ingresos, es de la parte espiritual. Y ahí recuerdo a dos pensadores que usted conoce muy bien, a Teilhard de Chardin y a Mounier. La persona humana es fundamental como elemento primordial en el sentido del ser. Y ese ser hay que construirlo, y Costa Rica puede aportar. Dejemos de vernos como pequeños, seamos menos mezquinos y no nos volvamos aldea, porque la aldea no lleva a ninguna parte. No sé si con eso respondo.
No, súper bien, porque finalmente es uno de los tantos ámbitos. Es que la política exterior, bueno, y en general articulada, la política doméstica es transversal, porque por ejemplo, tenemos también el tema, digamos, con los Estados Unidos, ¿verdad? Nuestro gran socio comercial y nuestro gran socio político con el que hemos compartido valores a lo largo de muchísimas décadas. El próximo gobierno, digamos que le toca un interlocutor menos complicado que el anterior, que era el señor Trump. Tenemos un señor Biden que pues defiende más el multilateralismo y que retomó un poco esas banderas que en las administraciones de Obama habíanse venido implementando. No obstante, tenemos una serie de desafíos que van más allá, digamos, de lo que tal vez desde la óptica de los Estados Unidos se quiere, digamos, encasillar a nuestro país. Y me explico, o sea, indistintamente si fueron las administraciones de Obama o de Trump, el eje principal de la política, más allá de la parte comercial, claro está, de la vinculación Estados Unidos-Costa Rica, versaba mucho en dos aspectos. Bueno, en el combate al crimen organizado, al narcotráfico, y cómo podríamos nosotros articular con los Estados Unidos esa política de contención de los cárteles que exportan, digamos, la droga y lavan el dinero procedente de esa venta en Estados Unidos y toda esta región, y el tema, digamos, de cómo contribuir a contener bueno, lo que en su momento llamaron la expansión del socialismo del siglo XXI. Pero, sinceramente, parecía como que pasábamos, y especialmente desde el 2001, eso lo tenemos muy claro, con la caída de las Torres Gemelas, como el acto simbólico que define ese momento, habíamos pasado a un segundo y hasta un tercer plano dentro de la política exterior estadounidense, en términos generales, y por supuesto el caso de la región centroamericana y de Costa Rica. Con Trump se tomó un poco con énfasis el tema migratorio y especialmente la cooperación, digamos, al Triángulo del Norte para tratar de otra vez contener esa oleada de inmigrantes en condiciones irregulares, y recordamos el tema del tercer socio, ¿verdad?, donde inclusive Guatemala y México estuvieron dispuestos a sumarse a ese esfuerzo, más allá de la polémica con el famoso tema del muro y eso. Pero, ¿qué puede hacer el próximo gobierno costarricense, o cuáles deberían de ser los ejes, más allá de estos que van a ser obviamente de interés permanente de los Estados Unidos? ¿Cuáles deberíamos de posicionar en esa agenda bilateral con el, repito, gran socio que tenemos en nuestro continente, don Carlos? Que le interesa al gobierno norteamericano el tema ambiental, primer tema, el tema del comercio, y también yo abriría un tema que a nosotros nos toca. Tenemos que salir de la deuda pública. No es que la vamos a acabar, pero recordemos que ha habido una administración en Costa Rica que con un buen oído logramos que el BID o el Banco Mundial o el Fondo Monetario o consigamos recursos para el BCIE. ¿Por qué? Porque necesitamos que fortalecer los instrumentos regionales. Y hay que comenzar a hablar con el señor Kerry, con el secretario de Estado y el designado para América Latina. Y yo haría una cosa, siendo, y esto es una recomendación al que sea presidente, una larga conversación con la señora Telles, la embajadora actual, no estaría mal. ¿Por qué? Porque es hija de Raymond Telles. Y los que nosotros conocieron a Raymond Telles sí sabemos que en una época de Guerra Fría sí aportó en salud, educación, hubo centros culturales en diferentes partes del país y ayudó al bilingüismo y mejoró sustancialmente las relaciones. Tanto que Kennedy terminó viniendo aquí en su época. Y hemos tenido varios presidentes que han venido. Hasta Reagan vino Bush padre, y vino Clinton, entre otros, ¿verdad? Entonces necesitamos, y Obama, ¿verdad? Entonces necesitamos esa cuestión, esa relación más cercana como un país que se respeta con Estados Unidos y que son vistos como hermanos. Agregaría otra cosa, hay que reforzar Naciones Unidas más, hay que reforzar OEA con más gente, porque puede venir cambios en la OEA después de la salida de Almagro, y no ser secretario de tal vez, pero sí una subsecretaría en la OEA. Y hay que pensar también en reforzar la embajada en los dos ámbitos, o en tres ámbitos, lo que es temas sociales y educativos, en comercio exterior
y en materia de política exterior fina que hay que hacer. Por ejemplo, los acuerdos de seguridad que tendrán que venir con lo del narcotráfico van a ser más fuertes, porque va a haber alguna presión en ese sentido de Estados Unidos. Y la entiendo, porque con el nivel de flujo de cosas tienen que buscar otras alternativas. Y viene otra parte. Posiblemente, ¿por qué no pensar que con México podemos articular para buscar alternativas para Centroamérica? Si lo hicimos en otras administraciones, si lo hicimos en la época de los 60 con Olds y Trejos, cuando se resquebrajó, y lo hicimos con Oscar Arias, por ejemplo, porque hoy día con mayor preparación no podemos hacer eso para buscar alternativas. Y señalo una cosa más, tenemos también que llegar a Estados Unidos para ver si negociamos una parte que es importante. Costa Rica va a ser la industria espacial. Mucha gente se burla de las cosas del espacio, que tenemos un cohete, pero lean las cifras costarricenses. Pues hay una industria espacial que se está desarrollando a alto nivel en Costa Rica. Hay que respaldarla. Que en Liberia, Cañas y en alguna otra parte, en la zona sur, posiblemente, como diría Jiménez de Heredia, donde están las bolas mágicas que hablan del mundo, como dice a veces Jiménez de Heredia, en su filosofía, hay que tomarlas en cuenta. Tenemos más para hacer y muchas cosas para no quedar diciendo, estamos en crisis, estamos mal, no. Hay que mirar al mundo y hay que mirar a aliados y ciertas cosas. Y hasta países con China, posiblemente en temas de educación, salud, tenemos que llegar a acuerdos, porque va a haber mucha tecnología que también podremos traer de esos países en un futuro determinado. Y la otra parte, ¿por qué la aeronáutica? Porque nosotros tenemos que estar también con la soberanía en el espacio en ciertas partes. Hay que anclar los próximos 50 años como país. No podemos vivir de lo que fuimos. Yo viví en la Costa Rica nací en los 50, pero siguiendo a un gran maestro, a Jorge Manuel Tengo, decía Jorge Manuel Tengo, hay que pensar no en donde estamos, sino hacia dónde vamos. Ese elemento es fundamental y define una política exterior fina, calmada, pausada. A veces no hay que ser duros, pero sí hacer declaraciones fuertes en ciertos temas y saber negociar. Y la otra, además de Centroamérica, tenemos que pensar en el Caribe. Jamaica no lo podemos olvidar. Trinidad y Tobago, aunque están en América del Sur, no crean que no, pero el aforismo, ¿verdad? Trinidad y Tobago, Curazao, que tiene refinación de petróleo, y por qué no República Dominicana, y buscar que se dé una ayuda a un país tan pobre como Haití. Nosotros tenemos un deber moral en apoyar ese tipo de cosas, y si en Cuba podemos ayudar en algún momento de negociación, también ayudar en forma muy sutil. Así planteo que eso es la parte inmediata. Y con una buena relación. Sergio, creo que ya logré regresar para que podamos, don Carlos y don Sergio, ir a un corte, porque también me interesa que ojalá nos pueda plantear al regreso cómo retomar también con Israel, con quien tuvimos una gran relación, especialmente en formación, en educación, y que tiene un gran avance tecnológico. Gracias por acompañarnos en su programa Usted Decide. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza,
la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Nueve de la noche con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Usted Decide en este viernes 19 de noviembre de 2021. Recordarle, estamos lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche en Facebook Live de Usted Decide, Facebook Live en la esquina del parque, Facebook Live de Antena 6, igualmente por medio de Antena 6 en distintas cableras a lo largo y ancho del país. Y agradeciéndoles mucho su sintonía, especialmente a doña Mercedes García González, María Luisa Rojas Zamora y don Marcos Padilla Hernández, que nos dejan unos mensajes que ya voy a compartir en esta noche con nuestro invitado, don Carlos Carranza, quien es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, con el analista político don Sergio Araya Alvarado, conversando de la importancia de las relaciones internacionales como tema del proceso electoral, de escudriñarlo, de revisarlo, de buscarlo en los planes de gobierno. Vean ustedes que a lo largo de esta hora y media que llevamos de programa, don Carlos ha sido enfático, al igual que don Sergio, de la importancia por negocios, por posicionamiento, por crecimiento, por educación, por cultura, por exportar talento, por compartirlo en un mundo globalizado. Tenemos y debemos construir una política exterior que además no tiene que ser de un solo periodo, no. Debe ser de 10 años, una política exterior que se revisa y que se ajusta con un cuerpo diplomático de altura. Bien lo decía don Carlos, la importancia de las Naciones Unidas, de la OEA, donde no podemos poner a cualquiera, a quien no tenga buenas relaciones humanas, a quien tenga problemas de habilidades blandas, que en vez de ir a poner en buen lugar al país, va y genera un problema a lo interno de la sede de la organización. Son elementos que tenemos que mejorar como una política de país de muchos años. Nos dice doña María Luisa, excelentes reflexiones, somos parte de, y lo exterior es casi tan importante como lo interior. Y dice don Marcos Padilla, siento que Costa Rica entró en una zona de confort a nivel internacional y por muchos años vivimos de lo que se había logrado, pero no predicamos con el ejemplo. Y nos cita uno muy importante, el programa de voluntarios del Cuerpo de Paz del Gobierno de los Estados Unidos es muy importante para el país, que dicho sea de paso se ha interrumpido por la pandemia y por muchos años con ayuda de estos voluntarios se han desarrollado muchos proyectos en diferentes zonas del país. Un ejemplo de lo que don Carlos hablaba de cuánto pueden crecer las naciones en ambas vías, no solo nosotros. Don Carlos, antes de irme al corte, que usted venía haciendo un análisis de algunos países que deberíamos de retomar las buenas relaciones, yo me quedaba con uno en el tintero que quisiera escuchar su reflexión, y es el caso de Israel. Mucha gente durante los 60, los 70, los 80 tuvieron la capacidad de ir a recibir muy buena capacitación a Israel en temas de agricultura, el Movimiento Nacional de Juventudes. Deberíamos de retomar, hemos dejado de lado también esa relación importante con Israel, don Carlos. Bueno, creo que en Israel ahora hay mejores condiciones. No hay una posición
duras, sino el gobierno que hay en Israel es un gobierno más moderado, podemos pensar en fortalecer esas relaciones de cierto tipo de cooperación. Y le pongo en otra, también en materia de lo que estamos haciendo en la parte de la industria del software, tener alianzas estratégicas, buscar acuerdos con startups de Israel y posiblemente ligado al Silicon Valley. Es decir, tenemos que hacer una relación multilateral para lograr eso. Y también la otra parte de la seguridad de Israel, también cómo administra el agua. Porque el acuerdo que hay entre países que pasa el río Jordán, eso no se nos puede olvidar, que es un tema fundamental. Y nosotros tenemos que procurar y buscar especialistas. También en campos tecnológicos que ellos tienen muy desarrollados, que es importante para universidades públicas, para universidades privadas, que puedan mandar gente a que haga el doctorado o bien haga el postdoctorado. Porque el país hay que pensar que tiene que meterse a más alto nivel. Y sí, establecer tipo de relaciones, eso sí, manteniendo la embajada en Tel Aviv, no haciendo cambios sobre él, porque eso nos trae un problema muy complejo. Y la otra parte que hay que leer de eso, ellos han comenzado a negociar con los países moderados del mundo árabe. Y ahí nosotros tenemos que hacer una especie como de relación entre las dos partes para tener cooperación. Tal vez nadie se recuerda cuando se abrió por primera vez la carretera a Cartago en el año 81, 82. Unos emiratos, un país árabe nos prestó a una tasa de interés del 2% anual con 8 años de gracia. Es decir, ellos no estaban interesados en que le devuelvan el dinero inmediatamente. Entonces también ese tipo de cooperaciones donde puede haber capacidad tecnológica israelita con países moderados para conseguir en fuente de financiamiento es fundamental. Tenemos que hacer esa triple relación para establecer nuevas posibilidades como elemento. Y eso sí, tener mucha claridad en los temas de pueblos que tienen que ser tomados en cuenta, pueblos que tienen que ser también escuchados y apoyar en buen sentido si hay alguna negociación adecuada entre el gobierno de Israel y los palestinos, sin meternos a fondo, porque no es un tema nuestro, es un tema muy complejo, pero sí dar los buenos oficios en ese sentido. Significa que hay que hacer un esfuerzo para mejorar con Israel. Y si tuvo también, ¿por qué no?, en la parte de trabajo, usted señalaba no solamente el movimiento de juventud, sino en trabajo, en toda la concepción de organización que ellos tienen. Nosotros tuvimos en algún momento especialistas israelitas en gestión pública, y estoy hablando de un gran teórico que vino en los años 90. Bueno, él me dio una serie de lineamientos que yo digo, si Costa Rica nos hubiera hecho caso en esa área, ya otro gallo hubiera cantado. Es decir, son varios campos. Y la otra parte, intercambios médicos y biotecnología y todo lo que es la mecatrónica, que es parte de ese esfuerzo que hay que tener, sin olvidar mandar gente a estudiar sistemas de información en Israel. Israel tuvo claro lo que iba a pasar en el robo de datos, no ahora, no en el 2000 como alguna gente cree, no. Yo estuve en un curso de ellos cuando era autoridad universitaria y lo hicimos en el año 94 de cómo iba a ser el robo de datos a partir del año 2000. Entonces hay que tener eso claro, porque nos puede dejar en algún momento algún banco nos puede dejar vacíos. Entonces hay que tener esas partes finas, que hay que hacer un paquete de negociación con Israel, como con otros países, en la parte financiera y en la parte comercial como elemento primordial. Y le digo una cosa, hasta reactivar una parte de la agricultura, porque si bien ellos no comen carne como comemos nosotros, pero hay que preparar la carne de acuerdo a esos países. Y lo pongo como hemos estudiado Israel y Malasia, y si usted no estudia Israel y Malasia, porque uno está los códigos hebreos y en otro está el Corán, pero los dos tienen principios para poder comer la carne muy complejos. Entonces tenemos que hacer eso. Yo recuerdo que como Montecillos en una época hasta mandó carne a Israel y a otros países. Es que tenemos que abrir nuevas fuentes de posibilidades en ese mundo tan complejo y tan distinto. Y posiblemente vendrán otros acuerdos con algunos países, no del Medio Oriente, del Sudeste Asiático, pero sí la parte de África, que ha comenzado a levantarse económicamente. Mirar a Etiopía, mirar un poco al mismo
Argelia, hay que hacerlo. Vean que Argelia, Túnez y ellos van a abrir relaciones con Israel, y eso cambia también un conjunto de mediaciones de todo tipo. Y no comienza con un gobierno como el actual, comienza con el gobierno anterior, que era del CONES. Entonces hay que entender muy bien la política israelita, entender las diferencias también, porque no hay un solo movimiento judaico. Es un error de los conservadores también, o de algunos grupos que lo quieren decir que solo hay un movimiento judaico. Si usted va al lado más radical, no le va a ir muy bien, pero habrá grupos que tienen tradiciones muy parecidas a las nuestras, y con algunas actividades hasta similares. Don Carlos y don Sergio, tenemos un mensaje aquí del periodista Danilo Chávez, a quien le saludamos, que está en sintonía del programa. Esperemos que este programa, usted decide, le esté generando una buena reacción a don Danilo, y nos plantea, ya que están hablando de geopolítica, ¿qué piensan don Carlos y don Sergio del reforzamiento de la presencia de Taiwán en Europa, por ejemplo en Lituania? ¿Cómo debe moverse Costa Rica en esa recuperación de influencia de Taiwán en el mundo? Don Carlos. Sí puede tener presencia, pero no va a haber conflicto. Yo a China tomando una posición más enérgica. Es un tema muy delicado. Don Carlos, perdimos un poquito el sonido suyo, se oye como lejos. Tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Taiwán no volverá a sufrir porque tuvo otra época, eso que tenemos. Bueno, creo que estamos con algún problemita. Vamos a tratar de corregir. Estamos en la parte final a don Carlos. Sergio, no sé si querías referirte a este tema que te preguntaba también Danilo Chávez. Un saludo a Danilo, por supuesto. No, obviamente, como estaba don Carlos planteando, digamos, la realidad actual es muy distinta, ¿verdad? Si bien es cierto, Taiwán pues sigue buscando esos espacios, y especialmente en organismos multilaterales de posicionamiento y de reconocimiento, pero tenemos que entender que China continental, la China, digamos, popular, la República Popular China, ha ido ganando cada vez más espacios, inclusive en esos organismos multilaterales de los que antes prácticamente tenía una participación muy discreta. Qué sé yo, hemos visto la gran influencia que ha tenido en la Organización Mundial de la Salud, organismo que ha tenido importantísimo protagonismo con todo el tema del abordaje de la pandemia producto de la COVID-19. Pero China evidentemente viene desarrollando una política muy importante, y lo decía don Carlos en una de sus intervenciones, dando un importante viraje en su visión al resto del globo terráqueo, ¿verdad? Bueno, aquí lo tenemos más que evidenciado, pero la presencia china en América Latina es bastante profunda, se ha ido construyendo en diferentes campos, en diferentes ámbitos, tanto de la parte comercial como de la parte cultural, como inclusive estos intercambios que constantemente se hacen para que liderazgos políticos, sociales, académicos, agentes económicos de influencia viajen a China, conozcan de la realidad china y se vayan creando estos vasos comunicantes que van de alguna forma debilitando la posibilidad de que especialmente países como Costa Rica, que en su momento priorizaron el vínculo con Taiwán, pudieran regresar a ese escenario. Me parece que más bien, sí, digamos, Estados Unidos, especialmente con Trump, en algunos países de Centroamérica se mostró un poco escéptico del acercamiento chino, por ejemplo, a El Salvador, por ejemplo, a Panamá, inclusive haciendo algunas manifestaciones que podríamos considerar delicadas, ¿verdad? Donde prácticamente ponía una suerte como de ultimátum a los gobiernos de estos países y continuaban con su estrecho vínculo con China, pero me parece que con Biden esto pues ha bajado un poco, ha desescalado, al menos en el plano visible, ¿verdad? Posiblemente esas luchas internas siempre y esas búsquedas de mayor influencia con la política blanda van a seguirse manifestando. Pero sí, digamos, para concluir, creo que en el caso costarricense, por lo menos, y bueno, sería un tema interesante a consultarle a los aspirantes a la presidencia, ver cuáles son sus posturas con respecto a este tema en particular,
pero me parece que más allá del signo ideológico, más allá de partido político, el restablecimiento de relaciones con la China popular difícilmente va a ser un tema que algún gobierno en el corto plazo vaya a pretender cambiar. Muchas gracias, Sergio. Vamos a tratar de ver si hemos mejorado un poquito con el audio de don Carlos. Y nos complementaba Danilo en un mensaje que lo nuevo es la fuerza con la que Estados Unidos está apoyando a Taiwán, posiblemente por su propia guerra comercial contra China, pero pareciera que es un tema con mucho cuidado, como bien lo ha dicho don Sergio, y creo que lo planteó en lo poco que escuchamos a don Carlos. La idea es revisarlo, pero con mucho cuidado, y es donde entra lo que hemos insistido durante la noche del día de hoy: una política exterior bien hecha, con buenas características, con buen manejo, sin improvisar. Don Carlos, adelante, creo que ya lo tenemos nuevamente para que nos pueda comentar sobre este tema de Taiwán. Sí, además hay que entender una cosa. La China va a desarrollar un programa estratégico que está desarrollando, perdonen ustedes, de la ruta de la seda, que pasa por diferentes países, y que ese programa es muy claro que va a tener una influencia en Europa y va a tener influencia en América Latina. Y dentro de esos países sí habíamos, bueno, los detalles del internet y a veces nos genera algún tema de problema con los audios. Sí habíamos mejorado con don Carlos. No sé si en los estudios de Antena 6 nos ayudan para tratar de ver si dejándolo a él en la conversación sin nosotros podamos recuperar esa parte. Don Carlos, adelante. Es que hay como si fuera un ventolero, como si usted estuviera en Turrialba, en su tierra. Ahí, bueno, decía, la ruta de la seda va a ser un esfuerzo muy amplio de parte de China por tener presencia en diferentes países, porque además está marcando las pautas. Pareciera que la hegemonía norteamericana en lo militar puede seguir todavía unos años, pero en lo económico pareciera que hay un cambio mundial que no podemos perder de vista. Lo que hay que ver, si la economía china logra seguir teniendo el nivel tan activo que tuvo como los años anteriores. Pero la presencia es muy clara en África, Asia, en América Latina, con un elemento muy importante. China está financiando todo el proceso, no solo venta de mercancías, sino establecimiento de infraestructura en los países. Está financiando puertos, aeropuertos y otro tipo de alternativas. Yo no niego el derecho del pueblo de Taiwán a tener su propia definición, pero no va a tener la preponderancia que tuvo en otros momentos. Hay que pensar que hay países que van a crecer en ese mundo, además de la India y Pakistán, también va a crecer Tailandia e Indonesia, que ya creció. Entonces tenemos un mundo del sudeste asiático que no lo podemos ver con los ojos de los 70, 80, sino es un mundo más amplio donde van a haber acuerdos y desacuerdos entre países. Ahora, creo, conociendo el estilo del presidente Biden, sí va a apoyar a Taiwán, pero no significa enfrentar plenamente a China. Está diciéndole, miren, aquí está Taiwán, respétalo, nosotros lo vamos a apoyar militarmente, etcétera, etcétera. Tratemos de evitar cualquier conflicto y denle una oportunidad que siga siendo un espacio muy abierto. Y además China tiene siempre presente un fenómeno que no hay que olvidar. Tiene Hong Kong, que tienen que ponerle mucho cuidado, y entonces tienen que hacer unas relaciones internacionales bastante profundas, con una definición muy realista de cómo va a actuar en los próximos años
si no quiere tener conflictos, evidentemente, con Estados Unidos y también de ciertos grupos que tienen un papel fundamental. Don Carlos, no puedo dejar de preguntarle, disculpe que me venga desde China y me venga para Costa Rica con Nicaragua, con el tema, usted lo planteaba hoy, Nicaragua oficialmente busca la salida de la OEA. No sé si el gobierno del presidente Alvarado lo hará, pero debería el próximo gobierno asumir la voz de los nicaragüenses democráticos ante Centroamérica y el mundo por esa salida de la OEA. Debería ser Costa Rica más vehemente en señalar lo que significa la salida de Nicaragua de la OEA. Sergio, adelante, creo que querías terciar en esa misma línea. Quería agregar, porque justamente en esa línea, hace poco Costa Rica, el presidente Alvarado, el presidente Cortizo de Panamá y el presidente de República Dominicana firmaron un acuerdo para fomentar lo que se llama la Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática. Se hizo recientemente, a finales del mes de octubre. Y parte de lo que persigue, dice, es promover justamente los valores democráticos en los 3 países y a partir de esos 3 países en el resto de la región. Bueno, podría ser, si no directamente Costa Rica, como lo planteaba Fernando, de forma unilateral, esta alianza que acaba de constituirse una plataforma para activar eso que es ser voz de los nicaragüenses que hoy ya sí están claramente en una dictadura. Yo agregaría una cosa, si me permiten. Además, pienso que esos 3 países son los de mayor crecimiento económico futuro de Centroamérica. Es decir, porque hubo el acuerdo Honduras, El Salvador y Guatemala. Y al centro, Nicaragua y a Costa Rica ni lo tomaron en cuenta. Trifín y otras formas que hicieron de acuerdos. Pero este acuerdo entre estos 3 países le podría dar una capacidad de comercio muy amplia. Solo pensemos que poder usar el canal, la parte aérea, que es importante entre los países, hace que cualquier relación la puedan colocar en un tercer país como tal. Puedan colocar productos en Honduras, puedan colocar productos en El Salvador y puedan también con Guatemala. Porque lo que tendría que venir es, no como la naviera que hubo en los 70, pero algo por el estilo entre los 3 países que les dé un posicionamiento en esta área. Y además porque República Dominicana tiene que buscar un aliado de alto nivel económico que le pueda permitir sostenerse en el Caribe. El turismo no le va a permitir, no es solo un tema de Nicaragua, es un tema también de económico que es muy, muy importante para los 3 países. Y voy a agregar una cosa más, no ahora, porque ahora no se puede. Posiblemente una parte de Colombia, cuando haya menos factores de cierto tipo, en 10 o 15 años va a estar muy integrada a ese Caribe. Me refiero a Santa Marta, me refiero a Barranquilla, Cartagena y un par de lugares más. Porque puede ser una ruta turística de muy alto nivel. Y yo sé que las empresas lo han comenzado a ver al futuro. Pero también una ruta comercial que puede mover muchos productos que tiene un país y el otro no tiene. Y que se puede manejar como va la parte de marítima más rápidamente. De hecho, después de esta logística, los países van a tratar de hacer más rápido para poder exportar los productos y esos 3 países con Colombia podrían ser aliados en un futuro, que no hay que menospreciarlo. Sergio, estamos en la parte final del programa. Te daría un minuto para una reflexión final para después dársela a don Carlos, que aunque si no estuviéramos en pandemia, en noche de viernes, recordar Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, a muchos les hubiera despertado la pasión de irse a bailar a algún buen lugar o a seguir esta conversación con ese vino o con una bebida más afín a esa zona de Colombia. Pero no nos queda más que haber disfrutado nosotros y poder generar, Sergio, una reflexión de un minuto para después darle también a don Carlos una reflexión final hacia especialmente quienes vamos a ir a votar y tengamos en cuenta este tema de las relaciones internacionales y la política exterior, don Sergio. Sí, yo diría rápidamente, bueno, es lo que hemos intentado a lo largo de este programa, demostrar cómo el tema de la política exterior no debe verse como algo raro, algo ajeno, algo distante,
más bien tiene que estar entrelazado con lo que es la política doméstica, inclusive con una visión estratégica, y un primer indicador, como lo hemos planteado en varias ocasiones en el programa, para ir diferenciando entre los que tienen esa clara idea y los que simplemente hacen demagogia con estos temas, es justamente aquellos que crean que la política exterior no es importante y que ganan adeptos diciendo que se van a concentrar en los asuntos domésticos, no están entendiendo realmente lo que es la política exterior y demuestran un desconocimiento importante de lo que es la realidad histórica de la República de Costa Rica, que desde sus inicios prácticamente ha entendido que su fortalecimiento interno pasa por su conexión y su consolidación en sus relaciones con el mundo. Don Carlos, primero agradecerle su compañía el día de hoy. Ha sido muy interesante para nosotros y sé para quienes nos han seguido. Una reflexión final en esa misma línea para que los votantes, como nosotros tres, tengamos ese elemento de juicio necesario en cuanto a lo que nos van a decir en lo que resta de diciembre. Ya casi noviembre se nos fue, los primeros 15 días de diciembre y enero, que será muy fuerte la campaña electoral en cuanto a esta disyuntiva de incluir o no el tema de política exterior y relaciones internacionales, don Carlos. Gracias, un gusto estar con tan electos personas como ustedes dos. Paso a la otra parte. Miren, costarricenses, si nosotros no hubiéramos dado la confianza a William L. Chever para que se llevara el café en aquella época, otro cuento estaríamos contando. No tendríamos las condiciones de cultura, educación, con todas las limitaciones que pueden tener, hasta éticas que comparto. Eso, pero un país se desarrolla, o si no vino gente como fue el aporte, para poner un caso de Tata Pinto, que se enamoró de una costarricense y se vino desde Portugal, o un José María Cañas, que nos dio tantos aportes, o Lorenzo Montúfar, para poner solo 3 casos. Podría poner más. Esa combinación de sangres de diferentes nacionalidades nos ha dado una riqueza única. Tener desde la etnia indígena, los nativos, los que son realmente nacionales, hasta tener afrocaribeños, tener italianos, judíos, tener turcos, como le decía aquí a los árabes, y tener otras, y chinos, nos ha conformado. Somos un país que requiere en un momento del siglo XXI volver a retomar esa cuestión, volver a retomar el tema central de que podemos ser un país con una voz moral, con una voz especial, demostrando que se tiene que avanzar más, pero que hemos hecho cosas. Y la otra es la estrategia, articula comercio exterior, política exterior, estrategia económica, porque necesitamos desarrollar en los próximos años este país. Ya es un país de renta media y tenemos que seguir pasando el puente, aunque las aguas sean turbias, necesitamos pasarlo, pero con otra cosa. Esas aguas turbias también significa que tenemos que tener apoyos con diferentes países y con diferentes nacionalidades. Por eso, hacer patria es también tomar en cuenta la política exterior y las relaciones exteriores. Don Carlos, de verdad, muchas gracias. Don Sergio, muchas gracias. Y especialmente a usted, amigas y amigos que nos han acompañado en esta noche. Vea que hoy cerramos la tercera semana del programa Usted Decide y le hemos puesto sobre la mesa 3 temas para valorar: el tema del manejo y las propuestas en la lucha contra la corrupción, el tema de la lucha por el medio ambiente y la sostenibilidad y el cambio climático, y hoy, no menos importante, lo que nos planteaba don Carlos, la política exterior, las relaciones internacionales como un eje de crecimiento y de desarrollo en muchos ámbitos, no solo lo económico. Ojalá que estos elementos que le hemos planteado esta semana y que le estaremos y con los que estaremos viendo con los candidatos a la presidencia a partir del 1 de diciembre, también usted tenga elementos de juicio importantes para que el primer domingo de febrero, el 6 de febrero del 2022, tenga usted presente: para tener un mejor país, usted decide. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.